Un saludo cordial para todos ustedes en esta tarde de jueves 11 de junio. Ya estamos casi a la mitad del mes que nos divide el año que tenemos en curso, y le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Bien, la noticia que tenemos a última hora es lo que ha emitido el gobernador de Córdoba al anunciar 12 nuevos casos de coronavirus en el departamento, donde ha dicho que entre estos 12 casos están 4 casos en Montería, 2 casos en Lorica, 2 en Valencia, Cereté, Sahagún, Puerto Escondido y Tuchín, con un caso cada uno de estos municipios. Pero también ha dicho el mandatario departamental que hay 68 casos descartados, 18 resultados que dieron negativo. Esta es una buena noticia porque tenemos el hecho de tener casos registrados negativamente, y los 12 que se han certificado, que se han registrado en el departamento. Hasta el momento el Ministerio de Salud no ha emitido todavía el comunicado en el día de hoy. Sabemos que desde el pasado 5 de junio hemos venido teniendo el número, ha venido superando diariamente los 1000 contagios diarios. Entonces sabemos que van a seguir aumentando porque las pruebas rápidas también han aumentado, y eso obviamente nos va a dar unos resultados superiores de pronto a los que incluso se estaban esperando. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, nos atañe como padres, como hijos, como ciudadanos, pero también le atañe a un gran número de la población que tenemos, que son los docentes, que es todo ese grupo de hombres y mujeres esforzados, valientes, a quien va mi reconocimiento a título muy personal por la labor que realizan día a día desde sus diferentes regiones. Vamos a hablar del tema de la educación. Seguimos hablando de este tema que es supremamente importante, y hoy con un directivo de Ademacor, ya se lo voy a estar presentando, pero les quiero comentar de que hoy vamos a hablar del tema de los plantones que se han venido realizando. Hoy se realizó el segundo plantón. Vamos a hablar un poco, que nos comenten cómo han sido los resultados de este segundo plantón, y vamos a hablar de la alternancia educativa que está proponiendo el gobierno central, o de la directiva 011 de la que nos habló, y básicamente lo que nos dijo es el regreso a clase de una manera escalonada a partir del mes de agosto. Básicamente eso nos ha dicho el gobierno, y lo vamos a compartir en la tarde de hoy con el licenciado Julio Quiñones de la OSA. Él es miembro vicepresidente de la Asociación de Maestros de la Educación Ademacor. Yo creo que todos sabemos de Ademacor, y quiero darle una cordial bienvenida al profe Julio Quiñones en esta tarde. Profe, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, para compartir con ustedes cierta opinión sobre lo que nos ataña con respecto a la educación aquí en el departamento de Córdoba y a nivel de Colombia. Gracias, profe, por aceptar la invitación. Y bueno, ya habíamos dicho, ¿verdad?, hecho el contexto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ustedes hoy realizaron en las diferentes o en las principales ciudades o ciudades capitales el segundo plantón que estaba planeado, tengo entendido que para el mes de junio. Háblenos un poquito, por favor, de estos plantones. ¿Quiénes lo adelantan? He notado en las fotos que hemos incluso publicado el tema del distanciamiento para los protocolos de seguridad, pero hablemos un poco del tema. Entrando en el caso, miramos entonces que nuestra Federación Colombiana de Trabajadores, FECODE, en sus acciones, pues junto con la CUTA, Central Unitaria de Trabajadores, han programado unos plantones de acuerdo a las políticas, pues en rechazo a las políticas que este gobierno viene implementando en este momento que estamos desde que se declaró la emergencia económica por culpa del COVID-19, como decimos. Entonces miramos que el primer plantón el 4 de junio y este segundo pues fue hoy, con el objetivo, pues como ya les dije, del rechazo de las políticas de este gobierno, y también un ingrediente que es exigir la retroactivación
de las conversaciones o de las negociaciones con la Federación Colombiana, ya que el gobierno últimamente se ha hecho el sordo, el ciego y no escucha. Entonces estamos haciendo estas acciones directamente de la Federación para buscar que haya una conciliación o haya un diálogo, digamos así, entre la Federación y el Ministerio de Educación. Entonces, también miramos que el objetivo ha sido la reforma laboral, ya que a medida que pasan los días, pues va implementando y va sacando decretos unilateralmente. Viene la reforma también pensional. Miramos la reforma laboral que quieren implementar la contratación por horas, aprovechando la situación, y así pues vemos afectado en gran parte los trabajadores, la obra de mano y los trabajadores colombianos como tal. Sí, señor. Entonces, en rechazo a eso, entonces estamos en esta situación. Y también el poquito ingrediente que era el rechazo, pues el rechazo del no regreso a las instituciones a partir presencialmente a partir del 1 de agosto. Tenían apenas 2 plantones programados para el mes de junio. Sí, hasta ahora pues ese es el plan según el cronograma que hay de la misma federación, 2 plantones que ya se han realizado. Esperamos que esta otra semana se evalúe los plantones como tal y entonces ya se tomen acciones ya diferentes para más adelante, ya como se tiene previsto. Este plantón en el día de hoy también hablaban ustedes del tema del regreso a clase y ya este es un tema que es coyuntural y muy importante teniendo en cuenta pues que en la directiva 011 el gobierno emitido por el Ministerio de Educación habla de un regreso escalonado, porque así efectivamente habla de un regreso escalonado a clase. Y ustedes hoy nuevamente también en el plantón que realizaban de una manera pacífica y debo mencionar que guardando los protocolos de bioseguridad, ustedes también tocaban sobre este tema del regreso a clase. ¿Estamos preparados para un tema de regreso presencial a las aulas? Bueno, primero que todo decirte que nosotros en las cuestiones de los plantones como tal, pues tenemos que dar ejemplos y los ejemplos es guardar la distancia. Eso se vio reflejado pues, en lo que se ha presentado, el tema de los elementos de seguridad que también habían que llevar para poder hacer los plantones. Como te dije, ya estos plantones se hicieron en las diferentes capitales. Con respecto a la protesta que tenemos, sabemos que desde hace rato, desde el 21 de noviembre, pues el pueblo colombiano también se ha sentido asediado por una serie de medidas del gobierno, entonces se ha pronunciado. Esto vienen siendo coletazos de todas estas acciones y que sabemos que el pueblo colombiano, de una u otra manera, en cierta medida, si siguen estas situaciones, va a volver a las calles. Siguiendo con la pregunta que me dice sobre el regreso a las instituciones, bueno, es imprescindible. El gobierno viene con esa directiva 011 en la cual pues hace énfasis y como Pilato, digamos así, se lava las manos y le deja la responsabilidad a todos aquellos, a los entes territoriales, ya sean las gobernaciones y los alcaldes, y a la vez a los secretarios de educación. Sabemos de sí que en nuestra Colombia y en nuestro departamento, pues, las instituciones públicas no están en las condiciones para tener una alternancia como la está planteando el gobierno. No tenemos los salones adecuados, no tenemos las baterías de baños. Hay una cuestión que hay que lavarse las manos cada 3 horas, entonces esto en las instituciones no contamos con eso. Tapabocas, uno se explica, ¿quién va a pagar tanto tapabocas? 10 millones de alumnos, o sea, una sola vez, o sea, no se le va a dar una sola vez un tapabocas, ¿cierto? Los guantes, entonces imagínense cómo hacer en las instituciones que un niño llegue y no salude al otro compañero, no lo abrace, no corra a saludar al profesor, o sea, nos encontramos en una incertidumbre con esta medida. Con respecto a eso, bueno, y sabemos que el gobierno de tal o X manera, pues, ha insistido en la alternancia, que una parte virtual y otra parte en las instituciones, pero sabemos que ese es un trabajo bastante intenso, que los maestros, pues, si ahorita en la actualidad estamos
se está trabajando y se ha duplicado, se ha triplicado, cuadriplicado el trabajo en casa, porque el maestro de cierta manera pues es muy creativo. Nosotros aplicamos la creatividad y de una u otra manera pues se ha salido adelante con este proceso que en gran parte no hay conectividad. No es la conectividad que se necesita. Las salas digitales que hay en algunas partes, en algunos municipios, aquí en Córdoba, tienen las instituciones por programas de la gobernación, no existen, no sirven, no están funcionando. Entonces, vea, esto pues esto es de gran problema, porque los niños, como digo, los padres de familia, no, en gran parte se han manifestado que no van a mandar los niños a las instituciones. De hecho, el representante de los padres de familia a nivel nacional ha hecho unos pronunciamientos en el cual Colombia no está apto, al menos para el 1 de agosto, porque en esta época se tiene en ese momento que es la mayor parte donde la pandemia, o sea, el pico de la pandemia o del COVID-19 va a ser el pico. Entonces no es posible que se regresen los niños al colegio cuando en esa situación se va a dar esto y que entonces vamos a propagar más los infectados. Tenemos el ejemplo de los diferentes países como Israel, como España e incluso últimamente Corea, que también lo hizo y a la semana tuvieron que suspender las labores porque se dio un brote muy general y que estaba contaminando a todas las comunidades educativas. Entonces, lo que en gran parte pues se puede hacer es llenarnos de requisitos, de argumentos. En la parte aquí, le voy a hablar un poquito local con el alcalde. Por favor, le agradezco. Y con el alcalde, el secretario de Educación, el secretario de Salud, de Planeación y de Infraestructura, nosotros en representación de los docentes y la directiva municipal de acá también, hacer estilo una conversación, un diálogo, una reunión en la cual se evalúe la situación de cómo están las instituciones aquí en nuestro municipio y se mande ese pronunciamiento a la Secretaría de Educación Departamental para que tenga, o sea, existe una evidencia en la cual por qué el no regreso a las instituciones de los alumnos este 1 de agosto, como lo quiere incidir el gobierno nacional. Esta propuesta que usted acaba de dar, profe, yo me permito decirle profe por cariño, pues creo es profe, de ejerce como profe, sí. ¿Verdad? Es licenciado. Profe, por cariño le digo, esta propuesta de sentarse, porque es que usted ha dicho algo muy importante y es que el gobierno central delega, como dice usted, hizo como Pilato y delegó en las regiones, delegó el tema de la bioseguridad, el tema de regreso a clase, el tema de incluso hasta de los recursos para localidades que de alguna manera tampoco tienen el tema de la certificación escolar, ¿verdad? Pero cuando hablamos sobre todo este tema, mi pregunta va, ¿han dialogado o han planteado ustedes de pronto desde la Secretaría de Educación Departamental? El secretario de Educación Departamental se pronunció la semana pasada y confirmaba de que Córdoba, hablando a nivel de departamento, no está preparada para regresar a clases, incluso hasta se podría hablar de este año. Pero mi pregunta es entonces, en línea con todo esto, ¿se han sentado los secretarios de educación local de los municipios, el secretario departamental, los miembros, en este caso también de ADEMACOR, de FECODE, representantes de padres de familia, personeros, se han sentado para redactar esa misiva y enviarla al gobierno central exponiendo? Porque aquí precisamente, aquí vamos a traer a colación dos temas muy importantes, y es que el gobierno ha dicho que la idea es que primero vayan o primero regresen a las jornadas escolares los colegios privados, que de alguna manera tienen mayor garantía que los colegios públicos. La directiva ministerial, la 12, que es en la cual está dándole la viabilidad para que los de las instituciones privadas pues empiecen, y como que digan, ya van a empezar los privados, entonces en los públicos tenemos que hacerlo. Nos sentimos como obligados, porque también entrar ahí a decir, no, si es que los privados pueden, entonces ¿por qué los oficiales no, los públicos no pueden? Entonces ahí viene la controversia, aunque en gran parte la Federación de
de padres de familia de las instituciones privadas también han hecho un pronunciamiento. Hoy hicieron casualmente un pronunciamiento en el cual no están en capacidad, no están en el momento para poder empezar las clases el 1 de agosto como tal. Bueno, me voy a permitir... teniendo en cuenta eso también, ya que hizo el pronunciamiento el señor secretario de Educación Departamental de aquí, Gabriel Moreno, también tenemos como ejemplo el pronunciamiento que hizo la gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera, sí, que señor. también dijo que Atlántico no estaba preparado y que no iba a iniciar las clases para el 1 de agosto. Entonces, es una más, serie... profe, ya hay posibilidades de que la Universidad del Atlántico no regrese a clases este año, ya se está hablando de esa posibilidad. Exactamente. Yo miro que a veces el gobierno, en su incertidumbre y en su forma de hacer las leyes, pues al comienzo, cuando hizo la declaratoria de la emergencia económica, los municipios regionalmente y los departamentos empezaron a hacer toques de queda. Y él sacó un decreto nacionalmente donde los toques de queda que hicieran los gobernadores y los alcaldes no tenían validez. ¿Ya? E incluso le tocó reversar entonces porque hubo un pronunciamiento del pueblo colombiano como tal y todos los alcaldes y todos los gobernadores empezaron a salirse del redil a él. ¿Qué tocó? Entonces hacer el decreto de la emergencia como tal, ya saliendo como un decreto presidencial. Y no desde las regiones. Exactamente. Y ahora, pues, ahora lo que está aplicando es lavándose las manos y decirle si la responsabilidad de que haya contagio en las regiones o que se propague más el contagio no va a ser del gobierno. Pero él está diciendo, aquí están los gobernadores, aquí están los alcaldes y los secretarios que son los que van a autorizar si se puede dar o no se puede dar. Pero sabemos de fin que las escuelas oficiales no tienen las condiciones, no reúnen las condiciones, no tienen los elementos de bioseguridad necesarios para empezar las clases el 1 de agosto como tal. Y queremos hacer el llamado a los padres de familia, porque ellos más que todos han visitado las instituciones y se han dado cuenta de la infraestructura que tenemos, que no es la apropiada para empezar las clases con los requerimientos y las recomendaciones que da la OMS como tal. Esas recomendaciones no están aquí, no las podemos. Sí, profe, me voy a permitir justamente leer lo que dijo el secretario de Educación a nivel departamental, abro comillas, dice: no estamos preparados, independiente como municipios estamos trabajando en pro de ello, pero no podemos permitir que nuestros niños vuelvan a clases si las condiciones no están dadas. Entonces, allí le vuelvo a consultar, ¿ustedes ya han enviado una misiva al gobierno central, han enviado una misiva a la Secretaría al Ministerio de Educación Nacional, planteando desde las regiones cuál es nuestra realidad? Porque no cuentan los colegios en Bogotá, no cuentan los colegios en Medellín, no tienen las mismas garantías los colegios de las regiones en comparación a las grandes ciudades. Sí, claro, como tal. Mira, eso... FECODE, a partir como nuestra federación, ha hecho un trabajo y viene haciendo un trabajo con el ministerio. Hoy en día, FECODE y el ministerio tienen, como digamos así, las negociaciones están, digamos así, en stand-by, no hay diálogo. Sí, señor. Estamos viendo, se está diciendo por las redes, se está hablando de que se reactiven porque esta problemática se tiene que arreglar es por medio de un diálogo y unas conversaciones que se deben dar entre la federación y el ministerio. ¿Ya? Entonces, la federación está haciendo sus trámites, ha hecho sus estudios, ya tienen aparte de estudios de cómo la situación, cómo están, porque el lunes pasado, pues, se venció y se hizo una reunión de los presidentes de cada junta directiva departamental de FECODE. Entonces, ahí, pues, se evaluaron y se llevaron todas las informaciones que más o menos tiene el departamento como tal. Allí entonces ya ellos tienen ese informe, tienen ese argumento ya consolidado y de ahí nos toca ahora a nosotros. De todas formas, el gobierno necesita que cada secretario le dé alguna evidencia, le mande un reporte, una información para
que cada secretario de educación departamental pueda decir, mi departamento no está en estas situaciones. ¿Qué es lo que yo le digo? Aquí se está haciendo ahorita, ahora mismo, como tal, con los prisioneros no se ha hecho. Aquí hay una reunión con el secretario de Educación, creo que es el 17 o el 19, en el cual ya se invitó a los rectores que hicieran un diagnóstico, ya. Se va a hablar con el alcalde, porque hasta hoy tuve el conocimiento de que se iba a dialogar con el alcalde para hacer la reunión y que, como dice, esto es entre todos, o sea, todos hacemos las sugerencias y todos buscamos una solución a esta problemática para, como tal, de municipio salga un diagnóstico en el cual, pues, dé la evidencia de que la posibilidad que el gobierno quiera hacer la alternancia y el regreso a clase, no estamos en las condiciones porque faltan muchos recursos. Muchos recursos. Sabemos que la educación le falta recursos. Estos gobiernos últimamente le han venido quitando los recursos a la educación e incluso y las conversaciones están rotas entre ministerios porque FECODE está trabajando sobre la reforma del Sistema General de Participaciones, que es uno de los puntos que tienen en el acuerdo para que haya recursos progresivamente, más inversión a la educación como tal. Entonces, mire que es interesante, vamos a esperar porque la idea es que podamos también tener acá con nosotros no solamente al secretario de acá, sino a los secretarios de los municipios de Puerto Libertador, claro, de cada uno de los municipios para que dialoguemos cómo están en sus respectivas regiones para el regreso a clase, para que este tema de alternancia que propone el Ministerio de Educación, que básicamente es ir por partes o por grupos de alguna manera, ¿verdad?, y de esta forma se estaría haciendo unas clases, lo que tal vez diríamos nosotros semipresenciales, van una semana así o una semana, cada 15 días regresan. Básicamente es lo que está proponiendo el gobierno. Quiero dejarle la pregunta a los papitos que están allí conectados y es, ¿usted está de acuerdo con la alternancia para la educación en sus niños? ¿Está de acuerdo para los estudiantes de básica, primaria, secundaria y universitarios? ¿O usted considera que es mejor seguir con el tema de la virtualidad? Y de este tema vamos a estar hablando próximamente y vamos a tener aquí en nuestra mesa de trabajo invitados estudiantes tanto de universidades privadas como de universidades públicas, igualmente de colegios, para que sean ellos no solamente las voces de los profes, sino que sean las voces de los involucrados, de los padres de familia, que nos cuenten cómo ven ellos la situación cuando el gobierno mismo, cuando los expertos en salud nos han dicho que nosotros por allá en agosto tal vez alcancemos el pico de la pandemia. Entonces, si cuando se alcance el pico de la pandemia, donde se supone que para esa fecha estaría el mayor número de contagios, donde habría mayor situaciones adversas, justo en ese momento es que se empezaría a regresar a clase. Usted como papá, usted como estudiante, usted como docente, usted como persona del común, ¿qué opina del regreso a clase de la manera como lo está planteando el ministerio, que es a través de la alternancia? Profe, me voy a permitir leer antes de continuar. Daniel Verona Cervantes, un saludo para usted, dice: gracias por tenernos bien informado y actualizado. Gracias a usted, Daniel, por seguirnos, por compartir, también por dejarnos su valioso mensaje. Andrés Arrieta López, profe, un saludo para usted y para toda la gente de Puerto Libertador, para cada uno de los docentes. Dice: es un informativo, un diario digital de alta credibilidad, objetivo e imparcial. Felicitaciones por tan excelente trabajo. Aquí vamos, profe, de a poquito, ahí le vamos haciendo. Habíamos tenido algunos inconvenientes, pero aquí estamos nuevamente resurgiendo cada día. DPX, mi estimado, un abrazo, un beso para usted. Iván de la Rosa, muchas gracias por mantenernos informados, con todo gusto. Y también si tienen sus aportes sobre el tema que estamos tratando hoy, se los agradecemos, porque dice también Yesid Vázquez, dice que con los protocolos de seguridad, los colegios son muy buenos escenarios para los alumnos.
Es allí donde nosotros aprendimos muchas cosas. Estoy más que seguro que en los colegios los niños van a acatar las exigencias. Escuche bien, profe, este aporte me parece. Van a acatar muy bien las exigencias de los profesores. Esto se ha tomado más por el lado político y solo porque es una directriz del presidente. La gente no lo quiere acatar. Creo que iba a decir que en estos momentos he visto a muchos compartir, es que nos quieren bruto. Hoy existe la oportunidad de comenzar paulatinamente a entrar a los colegios y no queremos, estamos a más de un mes para esto y no sabemos cómo van a ir las cosas y ya muchos se niegan. Vea, profe, este aporte es muy importante porque lo que está diciendo aquí Yesid Javier Velázquez, un saludo para usted, Yesid, es básicamente de que él le parece que sí deben regresar a clase. Sí, claro, cada uno tiene su opinión, pero sí, mirando la realidad, como nosotros miramos en estos últimos días, aquí en Córdoba va en crecimiento constante los números de casos en COVID. Montelíbano no tenía sino un caso, ya tiene 5 hoy en día. Montería ya pasó a tener como 150, algo así ya, como tal. Ajá. Sahagún va creciendo. Los municipios que eran cero COVID ya van aumentando su número. Los únicos municipios que tenemos por aquí aledaños que están en cero COVID son poniendo La Apartada, que es la parte central que está Puerto Libertador, y San José Ures, gracias, pues no tienen registro en cero COVID actualmente. Pero la cuestión no es sino la situación que no se están dadas las condiciones como tal. ¿Ya? Nosotros los maestros formamos, orientamos. En debido momento, los alumnos acatan, como dice el compañero, acatan, pero no, en la institución no están los elementos de bioseguridad como tal. Para decirle a los compañeros, ¿tú prefieres educarte ahorita en estos momentos? Seguir un poco de tiempo más, digamos así, no digamos, porque en la posibilidad yo decía, un análisis personal, decía, bueno, posiblemente esto está llegando más o menos en el mes de octubre, final del mes de octubre. Era más o menos mi idea, pero viendo que esto cada día que pasa y cada mes se va a volver, como dice, va creciendo la bolita de nieve y se está volviendo más dispendioso. Va creciendo, como dice. El problema que tenemos es que, fijada la fecha que tenemos de entrada, es donde tienen registrados los grandes expertos. Ese pico debe estar en el mes de agosto. Mire, vamos creciendo diariamente más de 1,200 casos ya en Colombia. Entonces, para ese día, usted quiere tener a su hijo en casa, lo quiere tener o lo quiere mandar al colegio, o prefiere estudiar ahorita, o como dicen los memes, prefiero perder un año y no la vida. Entonces tenemos, usted quiere, en esa tónica. Queremos seguir estudiando ahorita o perdemos, yo mejor pierdo un año de estudio y no mando que mi hijo pierda la vida. Yo quiero tener mi hijo en casa. Entonces, son cosas adversas. Aquí no le vamos a meter a estos tildes políticos, imagínense, porque es que la enfermedad, si venimos la pandemia, podemos decir que la pandemia fue un problema político. No, esto nadie se lo esperaba, nadie lo quiere como tal. Entonces, es respetable la opinión de cada uno, pero mi condición es, mi hijo, yo no lo mando al colegio, mi hija no la mando, mi hija se queda en casa, y más que todo en este mes, se queda en casa todavía para el mes de agosto. Esa es mi apreciación. Dice Yesid que él complementa, dice que los profesores les quedó gustando enviar 50 tareas y luego se relajan. A los profesores no los han despedido y no les han tocado las mensualidades y aún así no quieren reanudar las clases. No hay una mejor forma de ir ajustando todos estos protocolos
permítame porque Yesit escribe bastante. Protocolos. Mire, ya iniciando las clases. Esta pandemia no va a terminar en un día para otro y hay que ir adecuando todo. O es que si esto tiende a mejorar en el 2022, es ahí donde vamos a iniciar. No, señores, bien mal que está el sistema educativo porque cada vez les da la gana, hacen un paro. Según Yesid, el problema de la educación en Colombia son ustedes los docentes. No, ese es el problema que hay que tener en cuenta, que el que no es docente dice eso. Hoy en día se ve reflejado el trabajo que, mire, este COVID-19 dejó al desnudo el trabajo que nosotros hacemos en las instituciones. Hoy, consultando a los maestros, muchos dicen, yo prefiero ir al colegio y dar la clase que dar la clase virtualmente hoy en día. Porque hoy en día estamos trabajando mañana, tarde y noche, revisando tareas, revisando guías, revisando WhatsApp a todo momento. Entonces, el trabajo no se ha duplicado, se ha cuadriplicado. Se ha cuadriplicado prácticamente. Entonces, para nosotros fuera satisfactorio decir, no, mejor vamos a porque ese es lo que hay en muchos compañeros también. Mejor doy clases, pero este trabajo ya me está dando. Mire, tenemos maestros que ya están padeciendo problemas psicológicos de la carga laboral que se está manejando ahorita por esta situación. Sería muy bueno. Hablar, decimos, pero actuar y hacer es diferente. Es muy diferente la tarea y el trabajo que nosotros como docentes tenemos, ¿ya? Hoy, el padre de familia debe valorar, se debe sentir un poquito de valoración hacia el maestro porque se está dando cuenta el trabajo que hay que hacer en una institución o en un aula cuando tenemos los niños en clase y los tenemos en la casa. Cada padre de familia se está dando cuenta de la situación y cómo se está actuando. Lo único que sí hay que hacer como padre de familia, hacer el acompañamiento para que los alumnos, los estudiantes, puedan realizar las actividades que se les están mandando por vía WhatsApp o por vía guía o virtualmente. Señor. Ok, profe. La verdad es que son varios los aportes y yo quiero también decirle a la gente con la que estamos interlocutando. Claro. Mire, nosotros aquí abrimos los espacios para que usted haga preguntas, no para que ofenda, porque, cuando usted hace una pregunta, yo con el mayor respeto se la formulo al invitado. En este caso estaba preguntando que si entonces nos vamos a quedar hasta el 2011. El profesor licenciado Quiñones está respondiendo el tema de que no se cuenta con la bioseguridad en los colegios. No hay agua para los niños lavarse las manos constantemente. Tenemos hacinamiento las baterías sanitarias no son suficientes. No son suficientes las baterías. De hecho, hay muchas que no sirven y yo he presenciado esa situación, profe. Pero también tenemos un problema y lo planteaba con un docente también acá hace algunos días y lo vamos a plantear con los estudiantes que también vamos a tener de invitados, y es el tema del hacinamiento. En Japón volvieron a las clases, pero tenían 1 metro de distanciamiento entre silla y silla. Le hicieron una silla a cada uno y los dividieron de a 1,5 metros a cada uno, imagínense. Entonces aquí, le pongo un ejemplo, aquí instituciones que tengan 2.600 estudiantes, 3.000 estudiantes, ¿cómo van a hacer para tener una alternancia? ¿Dónde van a dejar la otra mitad de los alumnos? Este es un problema que esto de hablar es muy bonito, pero a la realidad es muy diferente. Como tal. Japón lo hizo, la China hizo, cuando regresó, le hizo un pupitre a cada alumno y los distanció, le colocó a cada uno máscara, a cada uno le puso tapabocas y con todos los requerimientos, con todos los elementos necesarios de protección. Y aquí, ¿será que el gobierno lo va a dar? ¿Será que el gobierno ya llamó a los gobernadores y decir, aquí voy a invertir en educación y les voy a mandar esto para la protección de los estudiantes? Es que el problema es que el gobierno manda, pero nos manda a que seamos una masacre, nos masacremos como tal dentro de la pandemia. ¿Ya? Sí, porque es lo que está cuidando son los intereses económicos, porque ha ayudado todo, ha sido a la banca, a las grandes multinacionales y a las transnacionales. A la banca le ha dado todo, a los trabajadores
e incluso está emitiendo todavía decretos como el 770 que son lesivos para la clase obrera y la clase trabajadora de Colombia. Sí, usted dice esto, profe, en base a la directiva 011, que es donde habla de que esa es la directriz y que le queda a las regiones para que ellos hagan, pero si en las regiones hay contagios, efectivamente son las regiones las que deben de darle la solución a la situación que se presente. E incluso se hace responsable por medio de la ley y cuestiones jurídicas, se hacen responsables a los secretarios de educación, a los alcaldes o a los gobernadores, y les pueden haber unos procesos por culpa, porque va a haber mi padre de familia que manda el hijo sano a la institución y le venga contagiado. Van a venir demandas, porque eso aquí en Colombia tiene unos procesos jurídicos, y de allí ningún rector se va a querer tener ese chicharrón, como decimos vulgarmente. Y los padres de familia tampoco quieren mandar a sus hijos para que se le vayan a infectar. Habiendo la otra alternativa, podemos seguir 1, 2 meses. No se sabe. Ustedes saben muy bien que esto es incierto. Mientras no haya una vacuna, mientras no salga la vacuna, va a ser una incertidumbre a nivel mundial. Ok, profe, queremos agradecerle. Tengo a Elkin que dice, buenas tardes, llegué tarde, saludos para todos. Un saludo, Elkin. Estamos hablando de la educación, de los plantones que han hecho FECODE, la CUT, ADEMACOR, en rechazo a algunas políticas del gobierno central, y estamos hablando de la alternancia para el regreso a clase a partir del mes de agosto. Quiero permitirme leer el boletín que acaba de emitir el gobierno nacional. El boletín COVID de este 11 de junio dice que tenemos 1.530 nuevos casos de contagio. Hoy. Sí, este es el de hoy. Exactamente, 1.530 nuevos contagios, 55 personas fallecidas en este día, y se hicieron un muestreo de 13.391, y también tenemos que mencionar que hay 457 personas recuperadas. En total, dice el Ministerio de Salud, que tenemos 17.790 personas recuperadas, que 45.212 personas han sido contagiadas por COVID, y que tenemos a la fecha 1.488 muertes y 458.324 pruebas procesadas en el país. Ese es el balance que da el Ministerio de Educación a esta hora de la tarde, haciendo la salvedad que en el caso de Colombia, Bogotá va liderando el número de contagios a nivel país. Y quiero hacer una breve reseña. Dígame. Te digo una cuestión aquí, te digo una cuestión para terminar allí. Digo, mire, sin lucha no hay victoria. Si el magisterio no luchara como lo ha hecho a partir de la federación, que nosotros recibimos nuestras orientaciones de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, le aseguro que ya el gobierno hubiese privatizado la educación en Colombia. Ya los padres de familia tuvieran que pagar todo. Y mire, eso de que el PAES, la alimentación para los alumnos, para los estudiantes, ¿sí?, el transporte para los estudiantes, eso no ha sido voluntad del gobierno que lo ha dado, eso ha sido la lucha de FECODE por la educación pública. Eso tienen que entenderlo los padres de familia. Si FECODE no luchara y no nos pusiéramos todos docentes que estamos al frente de estas orientaciones sindicales, le aseguro que ya el gobierno hubiese recogido a toda la educación y la tuviera privada en este país. Gracias a esta federación que nosotros tenemos, que he hecho de por allí el gobierno de turno con su grupo político, lo que han hecho es que a FECODE hay que quebrarle el espinazo, que a FECODE hay que acabarlo. ¿Por qué? Porque ha sido el único sindicato que le ha dado la pelea a estos gobiernos en estos últimos años. Y gracias a eso, el año pasado, en el mes de mayo, se hizo los acuerdos con el gobierno, si me esté de paro general así, si no escalonado, de 24, de 48 horas. ¿Para qué? Para presionar a la negociación y hacer los acuerdos en beneficio de la educación y en beneficio y preparación de los docentes. Para el año 2021, públicamente debemos de tener alumnos que ya empiecen
en los procesos preescolar, o sea, hacer transición. ¿Por qué? Porque tenemos jardín, prejardín y transición. Y dentro de 2022 y 2023, acceder a todo este preescolar. Porque hoy en día lo que hay es un grado cero. Y un grado cero, por eso la educación pública, nosotros tenemos las desventajas. En un grado cero no se dan los 3 grados. Entonces, esto ha sido lucha de FECODE, lucha de nosotros los docentes. E incluso le he hecho otra. Sí, cuando la salud la privatizaron, cuando hicieron la ley 100, salió el magisterio a luchar porque vio que eso era un problema y que se iba a presentar no de una vez, sino dentro al tiempo. A los 10 años se vieron los resultados. Las EPS, las IPS, la privatización de la educación, perdón, de la salud, y ahí están. ¿Y quién salió a reclamar por el derecho a la salud? Los maestros. Los maestros en gran parte salieron porque ni los médicos en ese entonces se apersonaron de la situación. Y hoy en día ahí tenemos los resultados de la salud como está. Hemos escuchado a los médicos ahora quejarse del sistema y la negligencia por la que tienen que confrontar el riesgo de los contagios. Profe, es muy interesante y me va a permitir leer a todo el que quiera hacer su consulta, dejar su aporte dentro del marco del respeto, porque se supone que estamos siendo educados. Hemos sido educados por estos hombres y mujeres. Yo toda la vida he dicho, me le quito el sombrero a los profesores. Si hay algún profesor flojo, si hay algún profesor vividor y usted lo conoce, vaya y denúncielo. Pero para mí, mi respeto absoluto a la docencia. Lo que soy se lo debo primeramente a Dios, pero también a aquellas personas que han sido mentores, que me han enseñado. No supiera leer, no tuviera la capacidad de pararme hoy o de sentarme frente a esta cámara si no fuera gracias a un docente en comunicación que me dio las bases, el fundamento para hoy poderme dirigir a ustedes. Un saludo cordial para José Tomás Arévalo. Profe, un saludo cordialísimo para usted. Dice, buenas tardes amiga y amigo. Este tipo de virtualidad y de programa lo está viendo el mundo y nos están calificando a nivel cultural de la región. Si bien es cierto que muchos opinan de manera irresponsable y irrespetuosa contra los maestros, quienes toda la vida nos han venido educando y formando, actúe y opine con respeto. Seamos responsables con nuestros niños, niñas y adolescentes. Saludo cordial ahí para el profe que nos está escribiendo. Sí, señor, profe José Tomás Arévalo desde el municipio de Puerto Libertador. Un saludo para usted, profe. Un saludo para toda la gente, nuestro cariño para todos los docentes. Y efectivamente, yo creo que cuando vamos a opinar dentro del marco del respeto y las diferencias, así no comulguemos de pronto con la opinión de los demás, el respeto debe prevalecer todas las cosas. Hay que, dice el profe, que seamos responsables con nuestros niños, niñas y adolescentes. Profe Quiñones, en estos días ha salido un meme que dice, y eso no es por meme, es que en verdad hay de alguna manera, no es un decreto formal, pero sí es una directriz del gobierno de mirar o darle largo a la situación y mirar si se puede sesionar en el Congreso de la República este año o si se va postergando y se hacen virtualmente. Entonces ha salido a relucir el meme de que por qué los congresistas van a esperar y por qué los niños tienen que regresar a las aulas de clase donde no hay agua, donde no hay batería sanitaria, donde no hay espacio, donde no hay laciadora, donde los niños normalmente en muchas ocasiones ni siquiera tienen para llevar la merienda y tendrían entonces que acceder a comprar los tapabocas. Y en las regiones donde no hay la educación certificada, están las gobernaciones dispuestas a entregar los rubros para cubrir estos gastos. Estos gastos los ha suplido el Ministerio de Educación Nacional. Hay un rubro del gobierno nacional para las regiones no certificadas para que se puedan tener los protocolos y garantizar la salud de niños, profesores y todo el personal que de alguna manera tiene circulación interna en las instituciones educativas. Sí, ni siquiera el gobierno le ha importado ya, hombre, siquiera ha dicho, ni siquiera pues le paga siquiera el internet que sea gratis. Ni siquiera el internet es gratis para que los alumnos, los estudiantes puedan hacer sus tareas. En muchas ocasiones los maestros
tenido que pagar su paquete de datos, tienen que hacer maravillas, la creatividad de nosotros es muy grande y han accedido y se han dado las cosas en buenos términos como tal. Entonces, terminando esto, yo les digo nosotros docentes pues siempre estamos a la vanguardia en la lucha, no solamente porque hay algunos padres de familia que en cierta medida a veces ven al maestro que siempre salen a la calle. Ahí van los maestros, salen a la calle, están peleando por el sueldo. No todas las veces nosotros peleamos por nuestro sueldo, no solamente por nuestro sueldo, es por las condiciones, es por mejorar la educación, es para buscar recursos, ¿ya? Y más que todo, ahorita, como le dije, lo del Sistema General de Participación, es para que el gobierno le invierta a la educación. Porque un pueblo nos quieren ver brutos, como dice vulgarmente, es un pueblo que no invierte en educación, pues nos quieren tener ignorantes para manejarnos a la manera pues de los políticos. Ahora que usted habla de los memes, hay otro meme que dice, el coronavirus vino, matado policía, matado médicos, matado profesores, han muerto niños, han muerto funcionarios, y todavía el primer político no ha muerto, o sea que ya el coronavirus también se corrompió. Entonces, miremos todas las cosas que se están dando. O sea, el coronavirus también se volvió corrupto. Porque hay que ponerle humor a la situación. Sí, hay que ponerle humor a la... Sí, señor. Dice el señor Elkin Salcedo, dice, para los maestros mi más grande y profundo respeto. Pienso que regresar a clase este año es inconveniente. Nadie se ha muerto por no recibir clases un año. En cambio, regresar a clases sería una masacre infantil sin precedente. Es mejor prevenir. Gracias, Elkin. Un saludo cordial para usted. Yo no soy profe, pero muy bonito su mensaje. Dice John Freddy Solano, un saludo para John Freddy. Dice, pero el estimado profesor tiene que salir con el discurso trasnochado de FECODE. Es la pregunta que... creo que no sé si le quiera responder aquí tengo entendido que John Freddy también es profe. No, simplemente tenemos eso porque nosotros seguimos unas orientaciones sindicales. Ajá. De todas maneras, aquí poniendo ahí la directiva municipal que sigue las orientaciones de ADEMACOR, que es la directiva central del departamento, y nosotros como directiva central del departamento pues seguimos las orientaciones que nos da nuestra federación, en cabeza del presidente Nelson Alarcón. Y de todas formas pues nosotros no podemos hacer cuestiones independientes o fuera de los términos o fuera del mismo sindicato, porque ¿qué hacemos? No estamos unidos, y para esto necesitamos estar hoy más que todo unidos. El FECODE hoy en día debe estar más unido que nunca. Los profesores el gobierno hizo el intento y nos dividió en dos estatutos, el 2277 y el 1278. Una forma de desunir. No, tú eres el 1278 y yo soy el 2277. No. Hoy en día no somos sino todos profesores, somos docentes. Aunque seamos del 1278, aunque seamos del 2277, somos docentes. Y tenemos que defender la educación pública como tal. Me permito leer otro mensaje de John Freddy, a ver si un día de estos hablamos también con John Freddy. Dice, FECODE no salió desde el principio a solicitar la culminación del año académico y mucho menos ha pedido a sus senadores una moción para que la ministra, que claramente le quedó grande, a pedir una moción para la ministra que claramente le quedó grande el tema, o el tema le quedó grande, sí. Mire, Cari, hay una cuestión. La intención del gobierno fue terminar el año escolar. Al comienzo como que tuvo esa intención. Pero viendo la situación de trabajo, que había la virtualidad, se dieron muchos pronunciamientos, esa situación. El gobierno hoy, haciendo un análisis en lo que tiene, en mandar a los estudiantes a que vayan a las instituciones, la obligación de que entremos el 7 de agosto, tiene otra forma de ver las cosas. Y es que no va a decir él que va a cerrar las instituciones, sino que se cierren o se supriman, porque va a haber en gran cantidad una gran deserción de estudiantes. Y posiblemente llegamos a la alternancia y vamos a quedar con un poquito. Entonces, ¿se va a lavar las manos? Esto hay que analizarlo. Se va a lavar las manos y decir, no, es que los alumnos se salieron, desertaron, ¿ya?
quedó poquito, quedan poco, porque hay que mirar ahorita la relación para esta instancia, en caso tal que se dé también la llegada al la relación técnica de alumno-maestro, que eso son unas cuestiones que hay que mirar, un número de estudiantes que debe tener cada profesor en el aula. Entonces, el gobierno, en pocas palabras, pues, lo que va buscando es que en gran medida se dé una gran deserción, y nosotros tenemos que hacer un trabajo, y es buscar que esos alumnos que están ahí firmes, que están con nosotros, que están recibiendo sus clases, haga la permanencia para que estemos allí y podamos seguir adelante en este proceso educativo por este año. Interesante el aporte, y quiero reconocer igualmente de que sí hay docentes, no puedo hablar de todos, pero sí distingo docentes que están trabajando muy firme con el tema de evitar la deserción escolar, sí, que por cierto sí, es un caso bastante recurrente en nuestra sociedad. Dice el profesor José Monte, un saludo para usted, profe. La OMS ha dicho, permítame, ¿qué ha dicho la OMS, profe? Ha dicho que aún en Latinoamérica no ha llegado lo peor de la pandemia. Y así quiere el gobierno que 9.5 millones de estudiantes lleguen a los colegios. Hay que ser muy sensatos y pensar en los niños que son el futuro del país. Dice el profe también, claro, al señor John Freddy le importa la educación pública porque él es del sector privado. Bueno, estamos hablando de dos temas. Mire que el profesor José Montes, un saludo para el profe José, que dice que está hablando de lo que ha dicho la OMS, que para Latinoamérica todavía no se podría decir de que no tenemos ese pico, por decirlo en los términos que habla la autoridad de salud en este momento, que nos viene hablando de que todavía no hemos llegado al pico. Y también ha dicho la OMS que para América Latina todavía ese punto crucial no ha llegado. O es que vamos a esperar prácticamente, vea el ejemplo que le pasó a Italia. Italia vino, cuando ya vinieron a ponerle atención a la situación, ya el virus estaba, vea, con todo, y vea que hubo una, digamos, una mortandad que hubo en el país italiano, que cuando ya le vino a poner atención el gobierno como tal, a cerrar, a ver la situación, ya fue tarde y tuvo unas consecuencias fatales para los habitantes de allá de Italia. Y España iba por lo mismo. Lo que pasa es que España también pues lo hizo y mejoró. Viendo el ejemplo que ya tenía Italia, también corrió a mejorar la situación que tenía a favor de la salud. Además de eso, aquí en Colombia hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un servicio de salud deficiente, que aquí siempre habíamos utilizado la palabra esa que de clínica a clínica nos aplicaban el paseo de la muerte. Compañero, es mirar esta situación, que se dé esta pandemia como está la situación, que lleve a graves términos. ¿Qué será de nosotros? El servicio de salud hospitalario de aquí es deficiente, no tenemos la infraestructura, no tenemos nada de eso. Entonces, por lo general, pues hay que cuidarnos y quedarnos un poco en casa para tratar de amortiguar la situación. Eso no quiere decir que quedarse en casa quiera de alguna manera dejar a los niños sin clases, sino que ustedes como docentes han venido, y yo lo digo pues porque también tenemos una niña en clase y tenemos hijos estudiando, entonces ellos constantemente, y efectivamente yo tengo que decir, profe, que una cosa es cuando van a las aulas y regresan a hacer tarea, y otra cosa es cuando estudian en casa, por Dios. Definitivamente son dos cosas bastante por tremendas. Eso que hoy le estoy diciendo, hoy en día los padres de familia se están dando cuenta de cómo es, mire, si tiene uno solo, o dos alumnos, o dos hijos, o tres, nosotros estamos manejando 40 y 45 en un aula. Entonces vean que este trabajo no es como lo están pintando a veces, sino que esto es de amor, de corazón, y de cualidades, de creatividad. En todo esto mezclado, pues, nos hace ser unas personas eficientes. Como dice, hay compañeros muy comprometidos con el trabajo. Estamos comprometidos mucho con el trabajo, pero ahí seguimos adelante. Ahí hacemos todo lo posible para seguir adelante. Profe, en conclusión, podemos entonces, como miembro de ADEMACOR, como vicepresidente de ADEMACOR, no tenemos desde su óptica, no están dadas las condiciones en las regiones para que regresemos a partir de agosto
nuestros hijos a clase. Nosotros como junta tal, tuvimos una reunión ayer también y ya evidenciamos eso y estamos mirando eso, miramos toda esa problemática y decimos, en Córdoba no están dadas las condiciones para un regreso a clase como tal el 1 de agosto, ¿ya? Miramos que habrán algunas horas situaciones o instituciones privadas que pueden hacer cierto experimento porque lo van a hacer, ¿ya? Entonces miramos de ahí, entonces, la situación que se les vaya dando. Pero nosotros como educación pública, imagínense la diferencia del colegio en las instituciones privadas, son de 15, de 20 alumnos, ¿ya? Pero nosotros somos 40, 45. Entonces son una diferencia enorme. Y por eso es que las situaciones son diferentes entre privado y público y oficiales. Entonces, eso queremos que también los padres de familia lo entiendan o lo vayan entendiendo, ¿ya? Y vean la situación que se da, el trabajo que se da en casa y cómo nosotros manejamos un grupo de alumnos, de estudiantes en un aula. 6 horas, 5 horas, de 1 a 6 de la tarde o de 6:30 a 12 del día. Entonces, es un trabajo, es una labor que parece mentira, pero es una labor de tener mucho reconocimiento para la comunidad. Así es. Profe, ustedes como magisterio, ustedes como docentes, como gremio, en caso dado que no haya la posibilidad, ya sea porque los padres no envían a los niños o simplemente porque mañana o pasado la ministra cambia de opinión y dice, no, definitivamente el pico de la pandemia no lo tenemos y tenemos que prorrogar el tema de regreso a clase. ¿Ustedes como gremio han dialogado sobre la continuidad virtualmente para la educación, para que nuestros hijos no pierdan el año lectivo? Mire, sí, eso se ha oído porque es la única solución que hay. Lo ha dicho Miguel de Zubiría en todas sus entrevistas, en todas sus charlas, en todas sus conferencias. La oportunidad que hay ahora mismo es la dada, es la virtual. Está pidiendo que haya conectividad, que le regalen internet a todo el mundo. Él está diciendo, no es caro, lo puede hacer el gobierno, pero el gobierno aquí no está buscando sino sus intereses. Mire, se gastó una cantidad de plata, más de 1.300 y pico en haciendo unas encuestas y en aumentarle la imagen al gobierno. Ahorita se acaba de gastar otros 480.000 millones de pesos en unas encuestas. Entonces, no invierte en la educación. Ya, o sea, ellos tienen en sí, la educación es que el pueblo colombiano no debe educarse. ¿Por qué? Porque lo siguen manipulando, lo siguen manejando, lo siguen embolatando cuando vienen las épocas electorales, otra vez con la misma cuestión. Entonces, yo siempre he dicho a mis alumnos, hay que leer y hay que ser honestos y no podemos dejar comprar nuestra conciencia. A mis alumnos, cuando les estoy en cuarto, en quinto, en sexto, a mis alumnos, siempre yo les imparto ese valor de que hay que aprender a elegir. Profe, ¿es o no es viable la alternancia educativa que propone la directiva 011? Bueno, dadas las circunstancias como está ahorita, la situación como está no es viable. Nosotros le hemos dicho, como Junta Central de Ademacor, eso le dimos, no estamos en las condiciones, no es el momento apropiado, no es el momento dado. O sea, no estamos de acuerdo con esa directiva ministerial en estos momentos. Okay. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a los padres de familia? Porque efectivamente, así como hay docentes, porque también hay docentes que dicen, como dijo de pronto, voy a utilizar esta comparación un poco molesta, pero dijo en su momento Bolsonaro, eso es una gripita, y ya hoy lleva una cantidad de muertos impresionantes en Brasil, ¿verdad? Pero me imagino que también hay docentes que consideran que deben regresar a los salones, ya sea porque he hablado con varios docentes, yo admiro a los docentes, siempre he tenido mis respetos y sí dialogo bastante con ellos, y también me he encontrado con varios que me han hablado incluso ya de un estrés laboral, porque lo que usted decía ahora rato, están pendientes de que tienen yo no sé cuántos grupos de WhatsApp, que tienen de pronto las guías de fulanito, las guías de sutanito, el tema de la deserción escolar, el tema de las notas, el tema de las videollamadas, el tema de la conectividad, el tema de los dispositivos, que hay muchos niños que no tienen dispositivo, una cantidad de cosas de pronto que se presentan en medio de todo esto, y uno dice, bueno,
pero hay docentes que quieren regresar a clase, si se dan las condiciones, obviamente, imagino yo. Pero ¿qué mensaje le deja usted de pronto tanto a los padres que dicen, lo que pasa es que yo tampoco me aguanto el pelado aquí en la casa? O hay otros padres de familia que no lo ven por ahí, sino que dicen es que yo necesito que usted vaya y aprenda. Sí, es que tenemos de pronto errada el concepto de educación en el aula. Lo decía los pedagogos, Subiría lo dijo. Tenemos a veces errado el concepto de la formación, la orientación que damos nosotros los maestros a los alumnos. Bueno, yo les diría a los padres de familia, pues, que hay que tener un poco de paciencia. Primero los niños, primero nuestros hijos, ¿ya? Como dijo el otro, en su cuestión, primero yo, segundo yo y tercero yo. Lo que sobra para mí. Exactamente. Entonces, mire, compañero, esto esperamos que se pase, digamos, esto no es cosa de juego, como usted lo dijo. Bolsonaro lo dijo en forma jocosa y Diosito es grande y poderoso. Trump lo dijo y Diosito es grande y poderoso. Ya los castigos que ha tenido también el pueblo norteamericano y Brasil ahora porque fue como menospreciar la enfermedad y ver lo fatal, las consecuencias fatales que han tenido. Entonces, yo les recomiendo a los padres de familia que hay que tener paciencia, un poquito de paciencia. Es mejor tener un poquito de paciencia y ver brillar el sol en el futuro y no que se nos apague. Entonces, cordura, un poco de paciencia y que sabemos que de esto se va a salir tarde o que temprano de esta pandemia o de estos momentos que se está viviendo a nivel mundial, va a pasar. Esta página va a pasar tarde o que temprano. Pero miremos la esperanza, volvamos a la esperanza de que va a haber una cura, que va a haber una vacuna y que guardemos, como le dije, les repito, la cordura y esas cualidades para un posible regreso a las instituciones. Sabemos que vamos a regresar en un debido momento. Esperamos que no sea en estas situaciones como tal. Yo comparto de que sea un poco más de tiempo, mirarla, cómo se desarrolla, cómo se sigue desarrollando el fenómeno cómo sigue creciendo el COVID, cómo siguen creciendo las pruebas, cómo siguen creciendo los casos, y mirar, teniendo en cuenta de ahí en adelante, entonces fijar una posición y ya. Siempre he dicho, FECODE está esperando que esto, como le dije, esto no se soluciona solamente con el ministerio hacer unas directrices, unos decretos unilateralmente, porque lo que pasa es que el gobierno también en cierta parte está actuando como un dictador. No queríamos compararnos con otros, pero aquí estamos viendo una dictadura como tal. Está sacando decreto y decreto y decreto. En Voz Populi yo podía decirle, el gobierno tiene vulgarmente, una diarrea de decretos, porque está legislando diario, mira, creo que como 70 decretos ya en menos de 2 meses, o en 2 meses. Entonces, uno ve esa situación y queremos entonces que esto se resuelve en conversaciones, en unidad. Aquí yo siempre he dicho, entre todos ponen, es que todos los sectores, el gobierno tiene que saber escuchar, tiene que oír y tiene que ver. Lo que pasa es que el gobierno está sordo, mudo y ciego. Ahora mismo es todo lo que yo y yo apenas. Entonces hay que mirar esa situación. ¿Ya? Esto se arregla, estos términos y estos buenos términos llegan en unos diálogos, en una conversación, en unos acuerdos que se hagan y de acuerdo a lo que siga sucediendo en estos días, en este mes que viene, porque ya nos queda ya en mediados de este mes y el otro mes, de acuerdo a las circunstancias que se den. Hombre, sí, hay que hacer esto, pero entre todos. Pero mientras lo estemos haciendo unilateralmente, vamos a tener dificultades, porque son obligaciones y son imposiciones que se están dando del mismo gobierno. Entonces les ruego a los padres de familia, pues, tener un poco de cordura, tener esperanza y para poder mirar y ver brillar el sol en el futuro. Ver brillar el sol en el futuro, esa palabra me gusta mucho, profe. Quiero darle las gracias por haber aceptado esta invitación. Aquí vamos a tener estudiantes, tanto universitarios como de colegios de secundaria, para que dialoguemos con ellos. Queremos escuchar las voces de ellos, pero también queremos escuchar su voz, aquella que dice, a mí me parece que los pelos tienen que regresar a clase, o al profe que dice, es que yo definitivamente aquí no puedo dar clases, yo sí estoy de acuerdo que tengo que regresar a clase. Porque aquí le damos el espacio, aquí damos los espacios, profe,
para todos, para escuchar la voz de los que quieren regresar, la voz de aquellos que consideran incluso que la pandemia ya es un tema más político, como, no sé, la verdad, los que no le tienen miedo a la pandemia, pues que se vayan a trabajar en el sector salud. Yo me alejo de ella, definitivamente. Imagínese usted que cómo los medios de comunicación nos colocan o nos ponen los héroes, los que están en la primera línea, los que están combatiendo el coronavirus, los médicos, vea, sin instrumentos, sin elementos de bioseguridad, vea cómo los tienen, y entonces los están favoreciendo, o sea, con decirle que son héroes, ya les están regalando eso. No, entonces en eso es que nosotros discutimos, en eso es que nosotros nos manifestamos, porque ese es el derecho al trabajo digno, un derecho digno para que cada uno cumpla sus funciones en esta forma, con su seguridad como tal. Pero el gobierno no quiere aflojar nada, el gobierno quiere darle apenas a las multinacionales y al sector financiero. Fortalecer los bancos. Exactamente, fortalecer los bancos y más nada. Bueno, aquí también vamos a tener a alguien posteriormente que nos hable del tema de la economía, porque en eso estamos trabajando. Yo quiero agradecerle al profe, al licenciado Julio Quiñones por haber aceptado la invitación, también al profe, a todos ustedes que han hecho posible que esta transmisión pueda llegar a cada uno de ustedes. Recordarle que, bueno, hemos retomado todo este proceso y queremos escuchar sus voces, queremos atenderlos, queremos transmitir ese mensaje que ustedes tienen. Este es un mensaje que no se queda aquí, este es un mensaje que tenemos la certeza de que llega al gobierno nacional. Entonces, pues gracias, profe, por haber aceptado la invitación. Su mensaje, por favor, su mensaje, su despedida. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por tenerlo y estamos aquí prestos para otra oportunidad como tal. Gracias. A todos ustedes, mil gracias por estar ahí siempre pendiente de lo que estamos haciendo. Aquí vamos a seguir informando y recuerden que el boletín que emitió el gobierno nacional en el día de hoy en línea con los contagios, se lo voy a volver a compartir. Ahorita vamos a estar haciendo la publicación ya, pero el gobierno nacional nos ha dicho que hoy tuvimos 1.530 nuevos contagiados y 55 fallecidos. Estamos hablando que estas son estadísticas diarias y se hicieron 13.391 muestras y 457 personas se han recuperado. En total tenemos en Colombia, o se han hecho en Colombia 458.324 muestras. Tenemos a la fecha 1.488 decesos, 45.212 casos registrados de COVID y tenemos 17.790 personas recuperadas. A todos ustedes, gracias. Por favor, cuídense, por favor, lávense las manos. Usen bien el tapaboca, no lo use de barbijo. Por favor, tápese boca, tápese nariz, lávese las manos todas las veces que sea necesario. Guarde el distanciamiento social para que cuando salgamos de esto nos podamos dar ese abrazo maravilloso que tenemos en hermandad, como amigos, como hermanos, como comunidad que somos. Vamos a cuidarnos. Recuerda siempre, si te cuidas tú y me cuido yo, nos cuidamos entre todos para que podamos levantarnos y, como decía el profe Quiñones, a quien le agradecemos, para que brille la luz del sol para todos. Y ya sabe, si no tienes la necesidad de salir, quédate en casa. Quédate en casa. Profe, a usted y a todos, mil gracias y muchas bendiciones para todos.